¿Alguna otra para que Gabriel? ¿Alguien más? Partimos con esos dos por el momento. Para el profesor Simonetti, en realidad, alcancé a escuchar la palabra de la conferencia, pero me interesa saber su opinión sobre algo que para nosotros es fundamental, que es el tema de las reservas naturales urbanas y su uso para la educación. Pues entendemos que básicamente lo que está ocurriendo es que la gente no está educada, no entiende. Pero cuando entiende ocurren cosas y ocurren cambios en las personas, en los individuos, en los niños y después los profesionales y cuando estudian también, cuando se forman. Entonces, a raíz de todo lo que he escuchado, creo que uno de los pilares fundamentales es la educación, pero la educación a partir, y por eso quería saber su opinión, desde nosotros, desde nuestras mismas ciudades, que poseen remanentes y poseen lugares que van quedando y van siendo tapados con cemento, pero que conservan la misma biodiversidad que podemos encontrar en cualquier otro lugar y que no se están conservando en este minuto. Por lo tanto, estamos generando de repente quizás individuos que solamente están aprendiendo en el pizarrón y que obviamente no tienen contacto con lo que supuestamente pretende proteger o lo que pretendemos enseñar. Eso es. Quisiera hacer una intervención antes que empiecen a darles preguntas. Van a tener 3 minutos para responder cada pregunta. Gracias. Tienes toda la razón. La educación es un elemento fundamental en términos informales o informales. La mayor parte de la sociedad en el mundo va a vivir en ciudades. Y se está produciendo, y en Chile lo sufre, lo que se llama la extinción de la experiencia. Lo que saben de naturaleza son los padres, que ya es poco, menos saben los hijos, porque no tienen la posibilidad de conocerla ni contactarse con él. Eso lo hemos evaluado, tenemos los datos. Y no estoy hablando de citadinos, estoy hablando de gente de campo, que vive rodeada de naturaleza. Los padres conocen poco y los hijos conocen menos. En una región donde todavía se abastecen de leña para calefaccionarse, en el centro de Chile, los niños no son capaces de reconocer el árbol que tumban para calefaccionarse. Y no era un pino, y no era un eucalipto. Puro nativo, métele mano. Por lo tanto, efectivamente necesitamos todos los instrumentos posibles de educación y de protección de la naturaleza. Las reservas urbanas, el esfuerzo que ustedes hacen me merece un aplauso, pero cerrado. Tú sabes que los estudios de psicología en ciudades muestran que las personas que caminan, que pasan más tiempos en plazas públicas, ni siquiera reservas como la que tú estás pensando, en plazas públicas más diversas en términos de árboles, tienen niveles de reflexión mayores, es decir, su nivel de paz interior es mayor. Más árboles, menos pastilla para los nervios. No te lo digo en Santiago, guachi, ¿verdad? Deberíamos forestarlo entero. Por lo tanto, proteger y generar y valorar reservas urbanas es indispensable. Ustedes tienen, lo que ustedes hicieron en el libro es un magnífico ejemplo de cómo mover a la gente hacia lugares en los cuales uno puede contactarse con lo que nos queda de naturaleza. Y eso es un paso consustancial para sacar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de esa ignorancia respecto a la naturaleza, no solo por cómo se llaman los pájaros, o que se llame falco no sé cuantito. Ese halcón tiene una historia, y esa historia tiene algo que ver con él. Tú nos ayudas a recontactarlo a través de esa reserva. Por lo tanto, reserva urbana es otro instrumento más indispensable, que por cierto, en el proyecto de ley está mudo. Lo siento. Pero sigan, perseveren, por favor, perseveren. Sí. A quienes han trabajado, conversaba con Javier de que había estado trabajando en el proyecto de ley antes, y quería saber cuáles son los obstáculos que ve para que vea la luz, porque hasta donde entiendo ustedes mismos presentaron varias propuestas de mejora, con lo que el proyecto, como bien decía la última expositora, ya sería un avance respecto a lo que hay. Pero ¿por qué se detuvo? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? ¿Es falta de voluntad política? ¿Es falta de lucas? ¿Es desconocimiento? ¿Y cómo desde nuestra pega, que en el fondo es lo que recogemos nosotros también de esto, podemos contribuir para sacarlo adelante? Bárbara también trabajó en esa comisión, a lo menos parte de que sacaron los servicios.
A los dos, ¿verdad? A calzón quitado, diputado, por favor. No es problema de plata. A calzoncillo quitado. No es problema de fondo. Porque el presupuesto que hay para la idea de crear servicios suma cero. Por lo tanto, no es problema de plata. Lo que se extrae de otros ministerios pasa a este sin un peso más. Suma cero. No es problema de plata. Es un problema de absoluta voluntad política. Absoluta. Dos. Ni el gobierno está convencido de que hay que hacerlo. Y al interior del gobierno existen visiones absolutamente opuestas. Se opone al Ministerio de Agricultura. Fuertemente. Porque no quiere que le intervengan, ¿no es cierto? Presuman que le van a intervenir sectores donde ellos son los reyes. Otros no quieren que le cercenen la admisión de las áreas protegidas. Lo siento. Pero no es que lo hayan hecho mal. Es que lo hicieron bien durante 100 años. Pero no tiene sentido que tengamos áreas marinas y se la encaletemos a la CONAF, que no tiene ni un bote Zodiac, por favor. Si no hay árboles allá abajo. Si su tarea es otra. Esto es voluntad política y claridad política, diputado. Hay ministerios que se oponen porque ven que sus intereses van a ser coercionados, restringidos. Cuando la verdad es al revés. Cuando la verdad, si gestionamos la biodiversidad como corresponde, ellos van a ser favorecidos también. Y todos saldremos ganando. Aquí, en dos palabras, falta absoluta claridad y voluntad política y convencerse que nuestro patrimonio está en juego. Y los intereses son absolutas, y lo digo responsablemente, no tengo ni un problema porque se lo he dicho a varios senadores en su cara. Aquí hay mezquindad política y juegos de intereses muy chicos. Y se lo mencioné. No están los genes. No es hacer cosa que nos tomemos con el UPOF, la ley de patentamiento. No es hacer cosa que nos metamos con Cernapesca. Hay que meterse con ellos y conversar con ellos si se puede arreglar. ¿Qué mejor que tener una ley de patentamiento genético en que todo Chile gane? Porque hasta ahora hemos perdido como en la guerra. Los dos fotitos que le puse ahí, la murtilla, uy, la están patentando en otra parte. La flor que sale ahí ya no es nuestra, ni es endémica, está patentada en Holanda. Le van a patentar el maqui. Y afírmense, cuando les patenten el calafate, se acabó Romeo y Julieta. Y hay alguien que falta voluntad. Simplemente tener los pantalones o las faldas bien puestas y decidir que aquí tenemos un patrimonio que proteger y es proteger el bienestar de los chilenos. Más claro no se lo puedo decir, diputado. Yo quiero complementar lo que ha dicho Javier. Qué bueno. En el sentido que yo creo que comparto plenamente lo que dice Javier. Hemos estado muchos años en esta pelea y vemos eso en cada momento. Pero también yo creo que esa falta de voluntad en muchos casos está anclado en un enorme espacio de ignorancia, en donde la gente que está en posiciones de toma de decisiones no entiende de estos temas. Y Javier tiene muchos datos de aquello. Nosotros hemos hecho esas investigaciones también acá y sabemos que en la base de eso hay un enorme temor. Y está en las esferas más altas de la sociedad, no solo en las esferas de lo público, sino también de lo privado, donde las mismas empresas se disparan en los pies al tomar decisiones que responden a una total ignorancia de lo que está aquí realmente en juego. No es un problema de dinero en el ámbito privado, que es cuanto el 80% de nuestra economía. Se invierte en sumas enormes con el objetivo de resolver estos problemas y no van a ninguna parte porque no saben cómo resolverlo. Entonces hay también una enorme cuota de desconocimiento. ¿Más preguntas? Ahí. Bueno, yo soy magallánica trasplantada a Concepción, pero que no he echado muchas raíces. Pero sí, estoy muy contenta de escuchar esta enorme cantidad que tenemos de áreas protegidas. Pero si la relación es tan importante para el hombre, esa relación con la naturaleza y ser parte de un ecosistema que funcione sanamente, es un poco absurdo conformarse con que tenemos unas áreas protegidas. Tenemos que ver y estar muy preocupados, lo que decía él, de lo que pasa en la ciudad y en el entorno en que se mueve la mayor parte de la gente.
Yo vengo de una región donde tenemos 2 millones de hectáreas de pino, de pino y eucalipto, donde nos han cambiado totalmente el paisaje. Y el paisaje tiene que ver mucho con cómo se siente la gente. La monotonía de las plantaciones produce en las personas un desánimo, una tendencia a la depresión que no se ha estudiado en Chile. Así que también me preocupa a veces cuando veo mi ciudad como se planta demasiado pino, porque se fomenta demasiado el pino. Porque ese árbol oscuro que no cambia de color en todo el año no es apropiado para el alma de los magallánicos, que necesitan luz, que necesitan color, que necesitan variaciones. Y hay una cosa que también me preocupa, que se habla mucho de los presupuestos, de las cosas, de los organismos que tienen que velar por esto y por el otro. Y veo un poco de lado a la comunidad. Yo creo que la comunidad es esencial si se quiere conservar algo. Y eso, y ahí está el desafío. Yo, desde años que venía y veíamos cómo el bosque está metido en nuestra ciudad y ha ido desapareciendo. Y hay espacio, ahí en torno donde está el molo, qué sé yo, ahí todavía queda un bosque. ¿Cómo no somos capaces de luchar por conservar ese bosque y tener una ciudad que tenga bosque en medio de la ciudad? Eso nomás le quería decir. Y yo creo que también es esencial para la conservación que Chile cambie sus aspiraciones, porque si aspira a ser una potencia agroalimentaria, oiga, estamos acabando con la biodiversidad porque no hay ninguna actividad humana más dañina para la biodiversidad que la agricultura. Y nosotros también tenemos una responsabilidad, porque actualmente el hombre basa su alimentación más o menos en 10 plantas. Así que empezar todos a variar la alimentación y a buscar para que nosotros mismos presionemos para que cambien las cosas. Eso era lo que quería. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me gustó mucho que la señora tocara el tema que me trae a este lugar para escucharlos a ustedes sobre el tema alimentario. Cuando vi la invitación de patrimonio ambiental, pensé que me gustaría escuchar la inclusión del tema alimentario en todas las discusiones patrimoniales y ambientales que se dan en todas partes. Porque siempre se habla de la biodiversidad, desde la conservación de los ecosistemas, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ustedes han planteado, con las necesidades que tenemos urgentes que desarrollar. Pero veo una contradicción profunda entre nuestra capacidad de defender nuestro patrimonio alimentario y nuestro patrimonio diverso, digamos, nuestros ecosistemas. Entonces, por un lado, tenemos la necesidad de conservar los ecosistemas, pero por otro lado también aceptamos políticamente que esos ecosistemas sean explotados de manera irracional para poder generar recursos que van a sustentar otras áreas de la economía y que finalmente van a alimentar a otros pueblos, a otra gente y no a nosotros. Durante largo tiempo he ido haciendo un estudio silencioso de qué es lo que comemos los chilenos.
Y efectivamente, como decía la señora, nosotros nos alimentamos de 10 plantas y 3 animales, que curiosamente no nos pertenecen, no son endémicos de Chile. Ya la antigua gallina, que era a lo mejor el alimento propio de este país, ya no existe. Hoy día tenemos la gran industria del pollo artificial, industrial, la gran industria del cerdo, también industrial, y la industria del salmón. Entonces, hoy día nosotros comemos solo lo que los grandes monopolios alimentarios deciden que comamos. O sea, no vas a encontrar en un supermercado ningún producto chileno. Con suerte el piñón a veces. Vamos a encontrar solo semillas que llegaron de otros países y se establecieron aquí y se dieron por sentado que son nuestras. Vamos a comer lechuga, tomate, repollo, cebolla. La papa aún Chiloé la conserva dentro de su estructura cultural, pero no es la papa que alimenta a Chile. En porcentaje es solo como el 2% de la papa del consumo nacional. Sin embargo, todo lo que nosotros comemos lo compramos a otros lados. La mayoría de los alimentos que están en los supermercados son traídos desde otras partes. O sea, tenemos los limones, los compramos a Argentina, Argelia, a España, etc. Las naranjas vienen de allá, los tomates vienen del otro lado, etc. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de cuál es nuestra población y cuáles son las necesidades alimentarias que nosotros tenemos, real, o sea, cuánta proteína necesitamos para alimentar el país, cuánto cereal necesitamos, etcétera, y cada una de la estructura de la pirámide, y qué somos capaces de producir haciendo una cadena sustentable con los ecosistemas que producen esos alimentos. Estuvimos hace un par de meses trabajando con unas mujeres en el altiplano chileno y ellas tienen problemas graves porque son productores de quinoa milenaria. Pero resulta de que los productores o los distribuidores, los intermediarios que compran las producciones nativas, no les compran la quinoa. Entonces finalmente las toneladas de quinoa quedan en el altiplano. Nadie las compra, nadie las pone en un supermercado. Los hermanos Reddis de los Unimar no les interesa vender quinoa. No les interesa vender los productos que son nativos, porque no tienen la cadena de comercialización, porque no son grandes monopolios, porque seguro que no hay ninguna familia, etcétera, ¿no es cierto?, que arme la estructura comercial para poder poner el producto en el Unimar, o en el Líder, o en las 3 cadenas. Entonces, armar digamos, el planteamiento de la sustentabilidad jugando a ser ambiental también en la sustentabilidad alimentaria. Yo fui una de las que participé en el lanzamiento de la gran campaña de Chile agroalimentaria y fue una de las que me opuse y se lo planteé directamente a la presidenta. Yo me opongo. Yo soy una de las personas que yo me opongo a que los barcos se lleven 11.000 toneladas de pescado desde el estrecho Magallanes cada 15 días. Me opongo porque los magallánicos no pueden comer pescado, comen salmón. Sin embargo, nosotros tenemos una cantidad de recursos alimentarios maravillosa y no tenemos acceso porque hay estructuras económicas y políticas que están asociadas para generar grandes negocios de exportación, porque Chile vive de la exportación. O sea, decir, oye, exportemos. ¿Podría una ley decir que todo aquel que quiera extraer recursos alimentarios de Chile debe dejar el 1% del recurso en el país? Lilian, disculpe que te No interrumpa, posible. pero el tema da como para largo. La idea Sí. es que si puedes sintetizar en hacer, o si le vas a hacer una consulta directamente No es a una alguien, consulta porque o no, seguimos con la porque misma no son pregunta, doctores porque en te has alimentación. tomado los mismos 3 minutos que se toma alguien en responder y hay otras Te lo personas que quizás agradezco, quieran es primera responder. vez que vengo y a lo mejor no voy a volver a venir, pero es un tema que me gustaría que también se incluyera, que no lo veo incluido. Me gustaría comentar brevemente un poquito lo que pasa cuando uno habla de esto. Nos damos cuenta de que está todo conectado y que estos son temas complejos. Entonces, podemos hacernos los tontos, ¿viste? Pretender de abordarlo de un lado, pretender que alguna ley resuelva todo, y no es así.
Y lo que va a salir en el resto de la conversación va a ir en el mismo sentido. Y no solamente es complejo, sino que además está cruzado por muchas más cosas que lo que tiene que ver con los temas que son los que a mí me gustan más, los ecológicos, los de ciencia. Hay otros factores que hay que poner en la mesa, y el tema es cuando uno habla de sustentabilidad, ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío, ser capaces de mirar en la totalidad de esta complejidad y de ir acomodando las piezas que existen y las que no existen, ir desarrollándolas, ir monitoreando. Ese es el gran desafío, y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Necesitamos honrar la diversidad, y eso tiene un correlato social muy potente. Hoy día, con las mega plantaciones de vino, que me alegra que la hayan mencionado, porque eso es un desastre megatónico del cual recién estamos empezando a ver los resultados. Va a ser una miseria tremenda para Chile, tremenda, gigante. Eso es homogenización, eso es falta de diversidad en el amplio sentido de la palabra. Entonces, hay que honrar la diversidad, hay que honrar la complejidad. Cada uno tiene que jugar su rol, necesitamos comunidades fuertes, y eso es la discusión que está hoy día instalada en Chile tremendamente, en todos los espacios. El mundo privado te exige certeza, el mundo político le gustaría certeza, no hay que hacerse cargo de aquello. Y para terminar, solamente quería decir que desde la ciencia ecológica y desde lo que son las ciencias de la conservación hay mucho sobre cómo abordar esos espacios de complejidad, porque están en el corazón de lo que nosotros hacemos. No para decir lo que los otros tienen que hacer, sino para enriquecer conversaciones y enriquecer con algunos claves, procesos que tienen que ir ocurriendo a distintos niveles, en distintas escalas, tienen que permanecer en el tiempo. No es fácil. ¿Puedo hacer una observación a este comentario? O a los dos en realidad. Es que no hay contradicción aparente en esto de producir alimento y conservar la naturaleza. No son antagónicos. Y va a depender de cómo nos sentamos respecto de alimentar las generaciones actuales y las futuras. Vamos a ser 9.000 millones de personas de aquí al 2050. O sea, muchos de los que están en esta sala van a ver cuando ustedes sean 9.000 millones. 2.000 millones de bocas más que alimentar, de manera decente, espero, ¿verdad? Y vamos a tener que alimentarlo, ¿verdad? ¿Dónde hacerlo? Hay múltiples formas. Hay gente que está trabajando, no para segregar. Las áreas protegidas son una estrategia muy conocida que ha sido aplaudida y muy utilizada. Pero vamos a usar los otros espacios también para salvar diversidad biológica y producir alimentos al mismo tiempo. Y hay gente que está trabajando denodadamente por lograr compatibilizar la producción de alimentos junto con la mantención de una fracción de la biodiversidad que se sostiene allí. ¿Qué alimentos se produce? Escapa con creces a nuestra capacidad en este minuto. Pero eso nos lleva a lo que usted nos pidió: participación ciudadana, la comunidad metida allí. La participación ciudadana en el desarrollo de este país es un chiste. Asiente el diputado, ¿verdad? Es un chiste. Ni la pensamos en los servicios de evaluación ambiental, ¿no es cierto? Que ya es casi el saludo a la bandera. Imagínense el gran desarrollo de política. Estoy con usted. Necesitamos una ciudadanía informada, activa y que discuta las distintas opciones del país que queremos y podemos. Todavía nos quedan coyonca, la vamos a salvar. Pero lamento decirle que a punta de coyonca no alimentamos de pollo a este país. No me dan las gallinas. Y no quiero transformar la pobre gallina, y creo que la coyunca sigue siendo coyunca nomás. Pero para eso es posible hacerlo, y necesitamos la ciudadanía muy activa, como usted me pide. Y me alegro que lo demande. Tenemos 3 preguntas más, una acá y 2 de este lado. Hola, buenas tardes. Tengo una inquietud, una consulta y una inquietud más que nada. Como funcionaria con casi 20 años de antigüedad en la institución INCONAF, yo creo que muchos funcionarios estamos de acuerdo, la mayoría estamos de acuerdo en que sí se requiere un cambio, se requiere que tengamos un respaldo legal para poder actuar. Y coincido en casi el 100% de lo que ustedes han dicho. Sin embargo, me queda la preocupación de que no sé si está la conciencia de que necesitamos un mayor presupuesto para poder mantener adecuadamente nuestra área silvestre protegida, necesitamos más personal.
y eso implica que la nueva legislación tiene que contemplar ese presupuesto. Si no lo contempla, vamos a seguir con las falencias que tenemos. Nosotros yo creo que hacemos una gran labor con los recursos que tenemos, pero tenemos que crecer. Y para crecer necesitamos más recursos. Déjame complementar porque mi pregunta va con esto también. Ajá. Viene en lo mismo. Yo quería pedir seguí con mucha atención las tres exposiciones, pero en la de CONAF, en que nos muestra los esfuerzos que se hacen para cuidar nuestras áreas protegidas y los recursos que se tienen, tanto humanos como económicos, uno le salta a la vista de que ahí hay un trecho que debemos abordar. Entonces yo quería pedirte que te desdobles un poco, que te olvides de que eres funcionario de CONAF y que sueñes, porque estoy seguro que tienes esos sueños, y nos digas cómo ves tú y cuáles son los recursos que requeriría CONAF, si puedes hacerlo. Así. En 3 minutos. Todo el tiempo es porque tenemos que entregar el espacio, Sí. por si acaso. Sí, bueno, esa es una linda pregunta en realidad, porque si yo puedo soñar con lo que quiero y con lo que me apasiona, es un sistema que tenga la posibilidad de que mis hijos también lo conozcan, de que mis nietos también lo conozcan, y para eso yo veo que falta mucho por desarrollar en el país. Yo tengo la suerte de conocer esta región, desde el límite con el centro, desde los Huemules hasta el Cabo de Hornos, y la verdad que les digo que me siento un privilegiado, una persona, no todos podemos decir lo mismo. Es una maravilla la que tenemos acá, que con los ojos uno lo disfruta y cuando está ahí se engrandece. Y mi sueño es que las futuras generaciones también tengan la misma oportunidad que tengo yo. Entonces para eso tenemos que tener una legislación como corresponde y como nuestros dos colegas lo han expuesto, pero de la mejor manera. Lo que sí, yo siempre he tenido una queja como funcionario también de CONAF, es que nunca fuimos muy partícipes de esa creación de esa ley. Y la verdad que ese es un sentimiento encontrado que tengo dentro, porque nosotros los que trabajamos en esto tenemos harto que decir en relación a la confección de esa ley. Sin embargo, no fuimos invitados a participar como... las razones no las sé. Si mis directivos en Santiago se restaron, si nos restaron para abajo, no dieron instrucciones, etc. Pero nosotros que trabajamos aquí, que diariamente trabajamos en esto, no fuimos partícipes. Y eso es un sentimiento que siempre va a estar ahí guardadito. Queremos participar de esto, vivimos de esto. Entonces mi sueño es ese. Yo quiero hacer un comentario. Está estimado. Queda 1 minuto 10, así que Sí, se lo y presupuesto, pero en relación al presupuesto. En relación a todo. No. Quiero mencionar una cosa, que Ale, el sistema, lo que tenemos que transitar con la ayuda de esta ley es una cosa distinta del SNASPE. Tiene que ser un sistema integrado, tiene que ser un sistema único en el cual se engarcen los esfuerzos públicos y privados, marinos y terrestres. No es el SNASPE. El déficit de SNASPE está estudiado en el contexto de un proyecto que lideró el Ministerio de Medio Ambiente. Es un pichiruchi de presupuesto. Con un F-16 financiáis el presupuesto de CONAF por 5 años. No es un problema de plata esta cuestión. Es un problema de decisión de dónde uno pone la plata. Pero hay que pensar que lo que nosotros tenemos a lo que tenemos que apuntar no es a financiar el SNASPE tal como está hoy día, sino es hacer una transformación completa del sistema de áreas protegidas, que sea una cosa integral, que sea articulado. Hoy día nosotros tenemos un déficit grotesco en lo que son las áreas marinas. Tremendamente. En Magallanes especialmente, una de las ecorregiones que tiene menos protección del mar, a pesar de que es tan relevante. Y hay que ser creativo en buscar de dónde sacar esa plata. No va a salir con una varita mágica, pero tampoco es tan difícil, porque hay países que tienen mucha menos plata que Chile, que invierten proporcionalmente mucho más. Nosotros estamos dentro de los... invertimos menos que Honduras en lo que son nuestras áreas protegidas. Entonces, no es un tema de dinero aquí, que aquel que diga aquello está cometiendo un error garrafal, no es así. Pero también hay que pensar que el sistema tiene que ser distinto. Yo quería aportar algo muy breve a eso. Yo creo que lo que falta es una política nacional, una estrategia nacional, planes con metas y responsables específicos. Porque
ocurre de que por lo que yo vi ahí, habían 10 ministerios, 28 servicios públicos, hay una panoplia de servicios.